Dicen que el hogar está donde está el corazón. Pero, ¿qué pasa cuando tu familia te ve como nada más que un plan de respaldo? ¿Una red de seguridad para su hijo predilecto? Aprendí esa lección por las malas, y me costó todo por lo que había trabajado o eso pensé. Nunca planeé enfrentarme a mi familia. Diablos, había pasado toda mi vida siendo la confiable, la hija práctica que nunca causaba problemas. Mientras mi hermano mayor Javier perseguía sus sueños de convertirse en un empresario destacado, yo estaba tranquilamente escalando la escalera corporativa, un paso cuidadoso a la vez. Esa estrategia finalmente dio frutos cuando conseguí un puesto en Navarro y Asociados, el tipo de trabajo que hacía que mi salario anterior pareciera dinero de bolsillo. Pero el éxito siempre viene con un precio, ¿no? El mío era un viaje agotador al trabajo, 2 horas de ida, 4 horas en total, viendo mi vida escaparse en interminables embotellamientos y trenes repletos. Después de 2 semanas de esta pesadilla, sabía que algo tenía que cambiar. Ese sábado, fui a casa de mis padres para nuestra tradicional cena familiar, la misma rutina que habíamos tenido desde que era pequeña. Mamá estaba en la cocina, sumergiendo tortillas en salsa y rellenándolas una por una, el rico aroma de sus enchiladas llenando la casa, mientras papá estaba sentado en su sillón favorito, escondido detrás de su periódico como siempre. ¿Cómo va el nuevo trabajo, mi amor?, preguntó mamá, colocando una cazuela humeante sobre la mesa. El rico aroma de hierbas y queso hizo que mi estómago gruñera. En realidad muy bien, respondí, ayudándola a poner la mesa. El único problema es el viaje. Estoy buscando un nuevo lugar más cerca del trabajo. Fue entonces cuando lo noté, esa mirada que mis padres intercambiaron, la que habían perfeccionado durante 30 años de matrimonio. Mamá se limpió las manos en su delantal y se sentó, alisándolo sobre su regazo de esa manera que siempre hacía antes de soltar algo importante. Amelia, dijo, podríamos tener una solución. ¿Recuerdas el viejo departamento de la abuela Graciela? El que heredé. Nuestros inquilinos se acaban de mudar la semana pasada, y está literalmente a 5 minutos caminando de tu nueva oficina. Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto que recordaba ese departamento. Esos fines de semana con la abuela Graciela, ayudándola a regar las petunias en su pequeño balcón, la luz del sol entrando por esas enormes ventanas, todo seguía vívido en mi mente. El lugar guardaba tantos recuerdos preciosos, casi podía oler las galletas con chispas de chocolate de la abuela horneándose en la cocina. ¿Cuánto sería la renta?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable a pesar de la esperanza burbujeando dentro de mí. Cuando mamá nombró la cifra, casi me ahogo con el aire. Era apenas más de la mitad del precio de mercado para esa zona. Te daríamos un descuento familiar, por supuesto, agregó con una sonrisa que, mirando hacia atrás ahora, debería haber hecho sonar las campanas de alarma en mi cabeza. Lo tomo, dije instantáneamente. ¿Por qué no? Ubicación perfecta, precio inmejorable, y una conexión con la abuela Graciela. Se sentía como si el universo finalmente me estuviera dando un respiro. Entonces está decidido, dijo papá, bajando su periódico. Pero sus siguientes palabras me trajeron de vuelta al guión familiar. Ahora, ¿escuchaste sobre el último éxito de tu hermano? Acaba de conseguir 3 nuevos clientes corporativos para su empresa de mensajería. Realmente está triunfando en el negocio de las entregas. Y así, sin más, la conversación cambió a su tema favorito, los logros de Javier. Me senté allí, moviendo la comida en mi plato, asintiendo en los momentos apropiados mientras mis padres se deshacían en elogios sobre cómo su hijo se estaba convirtiendo en un empresario exitoso. El nudo familiar se formó en mi estómago, el que había llevado desde la infancia. Siempre era así. Javier era el hijo predilecto, el que tomaba riesgos, el que se atrevía a soñar en grande. Yo era solo Amelia. La confiable. La segura. El plan de respaldo. El día de la mudanza llegó rápidamente, pero el verdadero impacto me golpeó cuando entré al departamento de la abuela Graciela con la primera caja en mis brazos. El lugar estaba, digamos que los inquilinos anteriores no lo habían tratado exactamente como si fuera propio. El papel tapiz se desprendía como cortinas cansadas de las esquinas. Manchas misteriosas decoraban el techo como arte moderno que nadie pidió. ¿Y el único mueble? Un sofá antiguo que parecía haber sobrevivido a varias guerras y perdido la mayoría de ellas. Esa noche, llamé a mamá,
sentada con las piernas cruzadas en ese viejo sofá, el único lugar para sentarse en todo el departamento. Oye mamá, ¿estaría bien si hago algunas renovaciones? Sonaba distraída, probablemente viendo uno de sus programas de cocina. Así, mi amor. Solo no lo hagas muy brillante. Ya sabes cómo me siento sobre esos colores neón de moda que todos están usando estos días. Tuve que reírme de eso. Mamá, ¿alguna vez me has visto usar algo más brillante que azul marino? Confía en mí, estoy pensando más en tonos tierra y neutros. Esa noche, me sumergí profundamente en Internet, perdiéndome en sitios web de diseño interior y tableros de Pinterest. Creé todo un tablero de estado de ánimo con mi visión, grises cálidos, beiges suaves y el ocasional acento azul profundo. Todo sería discreto pero elegante, cómodo pero bien puesto. Como yo, supongo. Los siguientes meses se convirtieron en un borrón de trabajo y renovación. Llegaba a casa de la oficina, me cambiaba a ropa vieja y me perdía en la transformación. Primero vino la remoción del papel tapiz, una tarea que me enseñó más palabrotas de las que me gustaría admitir. Luego la pintura, que rápidamente demostró que solo una capa más es la mentira más grande en la mejora del hogar. Comprar muebles se convirtió en mi nueva obsesión de fin de semana. Pasaba horas en las tiendas, probando sofás como si fuera ricitos de oro, midiendo espacios hasta el milímetro, comparando precios hasta que se me cruzaban los ojos. Pieza por pieza, construí mi hogar, un cómodo seccional gris perfecto para noches de películas, una mesa de comedor de madera maciza que podía sentar a 6 personas, una alfombra mullida que unía todo. Mirando hacia atrás, esos 6 meses de fines de semana y noches fueron más que solo tiempo de renovación, fueron terapia. Cada pared que pinté, cada pieza de mobiliario que seleccioné cuidadosamente, era una declaración: esto es quién soy. Esto es de lo que soy capaz. Este es mi espacio. Cuando mamá vino a ver el resultado final, mis manos estaban temblando. La vi caminar lentamente por cada habitación, pasando sus dedos por las nuevas encimeras de la cocina, examinando las lámparas cuidadosamente elegidas, estudiando el sutil patrón en el papel tapiz del dormitorio. Cada toque se sentía como si estuviera juzgando no solo la renovación, sino a mí, la hija que siempre había vivido a la sombra de su hermano. Amelia, dijo finalmente, volteándose para mirarme. Esto es extraordinario. Casi me caigo. Mamá no era exactamente generosa con sus cumplidos, especialmente cuando se trataba de mí. Pero ahí estaba, realmente sonriendo, realmente impresionada. ¿Hiciste todo esto tú sola?, preguntó, gesticulando alrededor de la sala. Bueno, los tutoriales de YouTube ayudaron mucho, admití, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Por una vez, solo una vez, yo era quien la hacía sentir orgullosa. Es hermoso, dijo, y luego hizo algo que me abrió el corazón de par en par, me abrazó. No uno de esos abrazos rápidos y obligatorios que usualmente me daba en las reuniones familiares, sino un abrazo real que se sentía como, bueno, como debería abrazar una madre a su hija. Ese momento de conexión, ese breve sabor de orgullo maternal hizo que lo que sucedió después doliera mucho más. 2 semanas después, me dirigí a otra cena familiar, prácticamente flotando en el aire. Había conseguido un ascenso en el trabajo, gerente senior de cuentas, con un buen aumento de salario y mi propio equipo para liderar. Por una vez, tenía algo que valía la pena anunciar en la mesa. Mamá, papá, dije durante una pausa en la conversación, mi corazón latiendo con emoción, tengo buenas noticias. Me ascendieron en el trabajo. Mamá apenas levantó la vista de su plato. Qué bueno, querida. Luego se volvió hacia papá, su voz bajando conspirativamente. ¿Has sabido algo de Javier hoy? Y así, sin más, comenzó la verdadera conversación de la cena. Resultó que la empresa de mensajería de mi hermano estaba en problemas. Un competidor más grande se había mudado a la ciudad, alguna cadena nacional con aplicaciones de rastreo elegantes y precios más bajos. Los clientes de Javier estaban abandonando el barco más rápido que las ratas de un navío hundiéndose. Vamos a ayudarlo, anunció papá, empujando su plato. Hemos decidido pedir un préstamo. Casi me ahogo con el agua. ¿Un préstamo? Miren, tal vez esto es en realidad una oportunidad. Si no puede competir con esta empresa más grande, tal vez es momento de intentar algo más. Empezar de nuevo podría ser mejor que tirar dinero bueno al malo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron una de sus miradas, no las cariñosas que normalmente compartían, sino del tipo que decía que estaban decepcionados de mí. De nuevo. No entiendes de negocios, Amelia, dijo papá finalmente, su voz cortante. Siempre has jugado a lo seguro con tus trabajos de oficina. Tu hermano es un empresario. Él toma riesgos. La familia siempre ayuda a la familia, agregó mamá firmemente. Eso es lo que hacemos. Abrí la boca para discutir, luego la cerré de nuevo. ¿Cuál era el punto? Ya habían tomado su decisión. Podría haber descubierto la cura para el cáncer y aún estarían más preocupados por las camionetas de reparto de Javier. Los siguientes 6 meses se sintieron como ver un choque de autos en cámara lenta. Mamá llamaba ocasionalmente para actualizarme sobre la situación, aunque nunca pregunté. El préstamo que pidieron compró algunas camionetas nuevas para Javier y lo ayudó a bajar sus precios, pero no fue suficiente. El competidor seguía expandiéndose, seguía tomando clientes, seguía promocionando su elegante aplicación y promesas de entrega al día siguiente. Entonces llegó la llamada que había estado esperando todo el tiempo. La empresa de tu hermano se declaró en bancarrota, dijo mamá, su voz tensa por la emoción. Él y Maribel se han mudado con nosotros. Temporalmente, solo hasta que se pongan de pie. Apreté más fuerte mi teléfono, pensando en mi tranquila predicción en esa cena 6 meses atrás. Lamento escuchar eso, dije, porque, ¿qué más podía decir? ¿Te lo dije? Están durmiendo en tu antigua habitación, continuó mamá, como si necesitara saber exactamente dónde se estaba alojando el fracaso de mi hermano. Maribel lo está tomando bastante mal. Ya sabes cómo es ella con las apariencias. Sí, sabía cómo era mi cuñada. Maribel siempre había mirado con desprecio mi simple trabajo de oficina, prefiriendo recordarle a todos en las reuniones familiares que estaba casada con un CEO. Me preguntaba cómo estaba manejando vivir con sus suegros ahora. Ese fin de semana, conduje a casa de mis padres, diciéndome a mí misma que era solo otra cena familiar. Pero tan pronto como crucé la puerta, la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Javier estaba desparramado en el sofá de la sala, desplazándose por su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré, ofreciendo solo un gruñido que podría haber sido, hola. Maribel estaba posada en el sillón como si estuviera sentada en un trono, su bolso de diseñador cuidadosamente colocado a sus pies, probablemente el último vestigio de su antiguo estilo de vida. La cena está lista, llamó mamá, y todos nos reunimos alrededor de la mesa. Debería haber sabido que era mejor no esperar una comida tranquila. Javier se lanzó a lo que parecía un discurso ensayado sobre sus problemas empresariales antes de que yo siquiera hubiera levantado mi tenedor. Tenía todo bajo control, insistió, gesticulando con su cuchillo. El negocio estaba creciendo, nos estábamos expandiendo. Luego estos buitres corporativos llegaron con su elegante tecnología y bolsillos profundos. Probablemente gastaron millones en marketing, agregó Maribel, moviendo la comida en su plato. ¿Cómo se supone que un pequeño negocio compita con eso? Exactamente. Javier golpeó su mano contra la mesa, haciendo que los vasos temblaran. Son solo abusivos con presupuestos más grandes. Y ni me hagas empezar con esos idiotas del banco que no quisieron extender nuestra línea de crédito. Completos imbéciles que no reconocerían una buena oportunidad de negocio ni aunque. Tal vez, interrumpí, sin poder contenerme, así es como funciona el negocio. La competencia es parte del juego. Tienes que planear para estas posibilidades cuando inicias una empresa. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. 4 pares de ojos me miraron como si acabara de sugerir que deberíamos empezar a comer piedras para el desayuno. ¿Planear?, se burló Javier, su voz goteando desprecio. Fácil decirlo desde tu cómodo trabajo de oficina. ¿Qué sabes tú sobre dirigir un negocio real? Abrí la boca para responder, pero la mirada de advertencia de papá me hizo cerrarla de nuevo. Me concentré en mi plato en su lugar, empujando mis chícharos en pequeñas filas ordenadas, un hábito de la infancia cuando necesitaba controlar algo, lo que fuera, en el caos de la dinámica familiar. No puedo soportar vivir aquí mucho más tiempo, anunció Maribel repentinamente, su voz espesa de insatisfacción. Sin ofender, agregó, sin sonar arrepentida en absoluto, pero necesito mi propio espacio. Javier inmediatamente se animó como una marioneta con hilos. Oye mamá,
¿Qué hay del viejo departamento de la abuela Graciela? Todavía lo tienes, ¿verdad? Mi cabeza se levantó de golpe, el corazón repentinamente acelerado. Yo vivo ahí, dije rápidamente. Y lo he renovado completamente. Oh sí, asintió mamá, repentinamente animada. Amelia ha hecho un trabajo maravilloso con el lugar. Se ve absolutamente hermoso ahora. Vi la mirada que pasó entre Javier y Maribel rápida, calculadora, significativa. Algo frío se asentó en mi estómago, pero alejé la sensación. Estaba siendo paranoica. ¿No se atreverían, o sí? Lo harían. El miércoles por la tarde, volvía del trabajo, mi mente ya en las obras esperando en mi refrigerador y la nueva serie de Netflix que había estado guardando. Pero cuando llegué a mi piso, me detuve en seco. Había voces saliendo de mi departamento. Voces familiares. Abrí mi puerta para encontrar a mamá, Javier y Maribel parados en mi sala como si fueran los dueños del lugar. Maribel estaba pasando su mano por las nuevas cortinas que había colgado apenas el mes pasado, sus uñas perfectamente manicuradas deslizándose por la tela que había elegido tan cuidadosamente. Mamá, traté de mantener mi voz firme. ¿Qué está pasando? Podrías haber llamado para decir que vendrían. Mamá agitó su mano despectivamente, ni siquiera mirándome. No seas ridícula, Amelia. Este es mi departamento. No necesito permiso para visitar. Se me secó la boca. Algo en su tono envió señales de alarma resonando en mi cabeza. Observé, congelada, mientras Maribel continuaba su recorrido por mi departamento, inspeccionando todo como si fuera una agente inmobiliaria haciendo una evaluación. Pasó sus dedos por la nueva encimera de la cocina que había instalado, se asomó al baño recién pintado y asintió aprobadoramente ante las estanterías empotradas que había agregado a la sala. Finalmente, se acomodó en el sofá el viejo que había conservado de antes de la renovación y sonrió esa sonrisa de gato que se comió al canario. Esto es perfecto. Podemos mudarnos la próxima semana. El mundo pareció inclinarse de lado. Disculpa, ¿qué? Yo vivo aquí. Este es mi hogar. Lo renoví. Mamá interrumpió, su voz afilada como una navaja. Yo decido quién vive aquí. ¿Pero todo el trabajo que hice? Mi voz se quebró mientras gesticulaba alrededor hacia las paredes que había pintado, los pisos que había renovado, las innumerables horas de trabajo que había invertido en este lugar. Transformé este departamento. Oh sí, la sonrisa de mamá se volvió calculadora, una expresión que nunca había visto dirigida hacia mí antes. De hecho, como has mejorado tanto el departamento, el valor de mercado ha subido significativamente. Si quieres quedarte, la nueva renta será 3 veces lo que estás pagando ahora. La sangre se drenó de mi rostro mientras todo encajaba en su lugar. Lo habían planeado. Mamá sabía que no podía pagar el triple de renta. Mi ascenso era bueno, pero no tanto. La renovación en la que había vertido mi corazón no era solo una transformación, se había convertido en el arma que usarían contra mí. Están tratando de forzarme a salir, susurré, la realización asentándose en mi pecho como hielo. Mamá se encogió de hombros, ni siquiera molestándose en negarlo. Si no puedes pagar la nueva renta, probablemente deberías empezar a buscar otro lugar. Tienes una semana para mudarte. Sin esperar mi respuesta, se dirigieron a la puerta. Maribel ya estaba en su teléfono, presumiblemente haciendo planes de mudanza. Javier no había dicho una palabra en todo el tiempo, no necesitaba hacerlo. Mamá se detuvo en la puerta pero no se dio la vuelta. Una semana, repitió, luego cerró la puerta tras ellos. Me quedé parada en medio de mi sala, la sala que había pintado, decorado, convertido en un hogar, y sentí las paredes cerrándose. El orgulloso calor que había sentido mostrándole a mamá mi renovación hace apenas unos meses se convirtió en cenizas en mi boca. Pero mientras mi familia probablemente esperaba que pasara esa noche llorando en mi almohada, ya estaba en mi teléfono, desplazándome por listados de renta. A veces la mejor venganza no es desquitarse, es salirse. Para la medianoche, había encontrado el lugar perfecto, un moderno departamento de una recámara a solo 2 cuadras de mi oficina. La renta era más alta de lo que le había estado pagando a mamá, pero no me importaba. A primera hora del jueves por la mañana, llamé para reportarme enferma al trabajo por primera vez en 3 años. Para las 9 de la mañana, había recorrido el nuevo departamento.
Para las 10 de la mañana, había firmado el contrato y pagado el depósito. La casera, una mujer sin rodeos llamada Julieta, levantó una ceja cuando pregunté si podía mudarme inmediatamente. Pero algo en mi expresión debió decirle todo lo que necesitaba saber, porque me entregó las llaves sin cuestionarla. Siguiente parada, una compañía de mudanzas. Encontré una que se especializaba en mudanzas el mismo día, y ni siquiera me inmutó la tarifa por urgencia. Mientras esperaba que llegaran, recorrí mi departamento el departamento de mamá con notas post-it, marcando todo lo que había comprado con mi propio dinero. Con cada nota que colocaba, sentía una extraña mezcla de dolor y liberación. Los de la mudanza llegaron a las 2 de la tarde. Me paré en la sala dirigiendo el tráfico como una directora, mi voz firme incluso mientras mi corazón dolía. El seccional gris mío. La mesa de comedor y las sillas míos. Todos los electrodomésticos de la cocina excepto la estufa y el refrigerador míos. Esas estanterías. Las instalé yo misma. También se vienen. Pieza por pieza, mis cosas fueron al camión. La cafetera en la que me había permitido gastar después de mi ascenso. El colchón de espuma con memoria que había comprado durante una venta de Viernes Negro. El soporte de TV que había instalado yo misma después de ver 3 tutoriales diferentes de YouTube. Todo lo que había comprado para hacer de este lugar un hogar, todo fue a cajas y al camión. Cuando terminaron, el departamento se veía casi exactamente como el día que me mudé, paredes vacías, pisos desnudos, y ese viejo sofá sentado solo en medio de la sala como un capitán hundiéndose con su barco. Di un último vistazo alrededor, recordando todos los fines de semana que había pasado pintando estas paredes, todas las horas nocturnas que había invertido en hacer este lugar hermoso. Parada ahí, pensé en la abuela Graciela. Ella siempre me había dicho que el hogar no era solo el lugar, era el amor que ponías en él. Me preguntaba qué pensaría de todo esto. De alguna manera, sentía que ella entendería. Ella siempre había sido quien me decía que era más fuerte de lo que creía. Cerré la puerta por última vez, dejé mis llaves en un sobre y las deslicé bajo la puerta de mis padres en mi camino al nuevo departamento. Sin nota, sin explicación. A veces el silencio dice más que las palabras. Esa noche, mientras organizaba mi nuevo departamento, acomodando muebles hasta que todo se sintiera correcto, me di cuenta de algo profundo. Esto no era solo sobre encontrar un nuevo lugar para vivir. Era sobre finalmente elegirme a mí misma. Las llamadas comenzaron a las 7 de la mañana siguiente. Mamá. Javier. Maribel. Mamá otra vez. Javier otra vez. Vi mi teléfono vibrar sobre mi nueva encimera de cocina, tomando sorbos lentos de café de mi reubicada cafetera. Después de la 6ª llamada, finalmente contesté. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá explotó a través del altavoz. El departamento está completamente vacío. Tu hermano y Maribel no tienen donde dormir excepto ese viejo sofá. No tenías derecho a llevarte todos los muebles. Tomé otro sorbo de café, sintiéndome sorprendentemente tranquila. El tipo de calma que viene con la certeza absoluta. De hecho, tenía todo el derecho. Compré todo con mi propio dinero. Tengo todos los recibos si quieres verlos. Dejé lo que estaba ahí originalmente, ¿sabes ese sofá que estabas tan feliz de dejarme usar? Hubo un momento de silencio, luego mamá me llamó, algo que habría hecho que la abuela Graciela le lavara la boca con jabón. La llamada terminó con un clic. En 30 minutos, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con notificaciones de mensajes. Javier y Maribel aparentemente se habían turnado para bombardear mi aplicación de mensajería, sus palabras goteando veneno. Bruja vengativa, escribió Maribel. ¿Cómo te atreves a llevarte todo? Solo estás celosa porque Javier es un verdadero empresario y tú solo eres una oficinista, gritaba otro mensaje. Los mensajes de Javier no eran mejores. Pedazo de trabajo egoísta. Siempre has estado celosa de mi éxito. Ahora estás tratando de castigarnos solo porque estamos pasando por un momento difícil. Muy elegante, hermana. Muy elegante. Los mensajes seguían llegando, cada uno más venenoso que el anterior. Según mi querido hermano y su esposa, yo era codiciosa, despiadada, vengativa, mezquina, cruel, egoísta y mi favorito personal, una drone corporativa sin alma que no reconocería la lealtad familiar ni aunque le mordiera la cara.
Leí cada mensaje una vez, luego cerré la aplicación sin responder. Sus palabras todavía tenían el poder de lastimar, pero algo había cambiado dentro de mí. En lugar de encogerme bajo su juicio, me sentí parándome más derecha. En lugar de involucrarme en su drama, me lancé a establecerme en mi nuevo lugar. Acomodé mis muebles, decoré las paredes y comencé a construir una nueva vida, una donde no tenía que hacerme más pequeña para hacer que otros se sintieran más grandes. Un mes pasó sin ningún contacto con mi familia. Me encantaría decir que no pensé en ellos, pero eso sería mentira. De vez en cuando, me sorprendía a mí misma preguntándome cómo les estaría yendo. Si habían logrado amueblar el departamento. Si mamá todavía hacía sus famosas enchiladas para las cenas dominicales. Pero alejaba esos pensamientos cada vez que surgían. Ellos habían tomado su decisión, y finalmente, yo había tomado la mía. Entonces, exactamente un mes después de la mudanza, mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Casi no contesté, pero alguna combinación de curiosidad y esperanza persistente me hizo responder. El pago de la renta no llegó, dijo sin preámbulo, su voz acusatoria. No pude evitarlo, me reí. No una risa amarga, sino una de genuina incredulidad. Por supuesto que no llegó. Ya no vivo ahí, ¿recuerdas? Me echaste. Ese no es el punto, espetó mamá. Esperamos que continúes con los pagos. Estamos pasando por un momento muy difícil ahora mismo, Amelia. Todavía estamos pagando el préstamo que sacamos para el negocio de Javier, y él no puede pagar renta en este momento. La familia necesita tu ayuda. Me aferré al borde de mi nueva encimera de cocina, sintiendo la superficie lisa bajo mis dedos, un recordatorio de todo lo que había construido por mí misma. Déjame ver si entiendo bien, dije lentamente, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Me echaste del departamento para que Javier y Maribel pudieran mudarse, y ahora quieres que siga pagando la renta de un departamento en el que no vivo, solo para que ellos puedan vivir ahí gratis. La familia ayuda a la familia, dijo mamá, blandiendo esas palabras como un arma que había usado contra mí innumerables veces antes. Sabes que estamos luchando con los pagos del préstamo, y Javier todavía está tratando de ponerse de pie. Esa frase otra vez. ¿Cuántas veces la había escuchado a lo largo de los años? Siempre cuando necesitaban algo de mí, nunca cuando yo necesitaba apoyo. Algo dentro de mí finalmente se rompió, no con ira, sino con claridad. ¿En serio? Mi voz era sorprendentemente estable. ¿Eso es lo que hace la familia? ¿La familia echa a un hijo a la calle para hacer espacio para otro? ¿La familia le quita el hogar a alguien y luego exige que sigan pagando por él? Estás siendo dramática. No, mamá. Estoy siendo realista por primera vez en mi vida. Estoy viendo las cosas exactamente como son. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de años de palabras no dichas. Esta actitud tuya, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Bueno, ¿adivina qué? Yo también soy familia. O al menos se suponía que lo era. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mamá habló de nuevo, su voz era fría como el invierno. Estoy muy decepcionada de ti, Amelia. De hecho me reí de eso, una risa genuina, liberadora. Qué curioso. Estaba a punto de decirte lo mismo. Terminé la llamada y bloqueé inmediatamente su número. Luego, en rápida sucesión, bloqueé el número de papá, el de Javier y el de Maribel. Abrí cada aplicación de mensajería en mi teléfono y los bloqueé allí también. Para estar segura, recorrí todas mis cuentas de redes sociales y los bloqueé también. Se sentía como amputar una extremidad, pero de alguna manera, finalmente podía respirar. Las semanas se convirtieron en meses. A través de la vid familiar, principalmente mi prima Alicia, quien siempre había sido decente conmigo, escuché fragmentos sobre lo que estaba pasando. Javier aparentemente había surgido con otra idea de negocio brillante, algo sobre entrega de comida para mascotas artesanal, o tal vez eran cajas de suscripción de comida orgánica. Alicia no estaba muy segura, y honestamente, me encontraba preocupándome cada vez menos por los detalles. Mis padres estaban haciendo rondas, pidiendo dinero para comenzar a varios parientes. La mayoría tenía suficiente sentido común para negarse. Solo el tío Damián, notorio por cobrar tasas de interés que harían que un prestamista se sonrojara, se ofreció a ayudar.
Ni siquiera mis padres estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar esa oferta. Alicia me contó todo esto sobre un café un sábado, observándome cuidadosamente en busca de mi reacción. Estábamos sentadas en una pequeña cafetería cerca de mi nuevo lugar, la luz del sol entrando por las ventanas, el aroma de pasteles frescos en el aire. ¿Qué piensas sobre eso?, preguntó, revolviendo pensativamente su café con leche. Me tomé un momento para considerar la pregunta. Hace 6 meses, me habría estado preocupando enferma. Hace 3 meses, habría estado enojada. Ahora, sentía algo completamente diferente. No es mi circo, no son mis monos, dije, y me sorprendió descubrir que lo sentía con cada fibra de mi ser. Alicia sonrió, estirándose sobre la mesa para apretar mi mano. Te ves diferente, dijo. Más feliz. Pensé en mi nuevo departamento, decorado exactamente como yo quería. Sobre mi reciente ascenso en el trabajo, el que había celebrado con mi equipo en lugar de mi familia. Sobre las clases de cocina que había comenzado a tomar los fines de semana, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo cuando estaba renovando el viejo departamento. Lo estoy, respondí, sintiendo la verdad de esas palabras asentarse profundamente en mis huesos. Realmente lo estoy. Más tarde esa noche, me senté en mi sofá, en mi departamento con una copa de vino, pensando en todo lo que había sucedido. Las palabras de mamá resonaron en mi cabeza una última vez: la familia ayuda a la familia. Tenían razón en una cosa: la familia debería ayudar a la familia. Pero en algún punto del camino, habían olvidado que la ayuda debería ir en ambas direcciones, que el amor debería ser incondicional, que familia significa apoyar el crecimiento del otro, no permitir los fracasos del otro. Miré alrededor de mi nuevo espacio, a las paredes que había pintado en colores que elegí, a los muebles que había acomodado justo así, a los pequeños toques que hacían este lugar únicamente mío. Al perder lo que pensaba que era mi familia, había encontrado algo más valioso: a mí misma. El sol se estaba poniendo fuera de mi ventana, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Tomé otro sorbo de vino y sonreí. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Tenía mejores cosas que hacer que tratar de arreglar personas que no querían ser arregladas. Muchas mejores cosas, de hecho. La vida tiene una manera de enseñarnos sus lecciones más importantes de maneras inesperadas. A través de perder el amor condicional de mi familia, encontré algo mucho más precioso: mi propio valor incondicional. Mientras me siento aquí en mi nuevo hogar, rodeada de decisiones que son enteramente mías, me doy cuenta de que a veces alejarse no es un acto de rendirse, es un acto de madurar. Y al final, ese es el tipo de legado del que la abuela Graciela estaría orgullosa. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. A veces las batallas más duras que luchamos son con las personas que deberían amarnos más incondicionalmente. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y si te gustaría escuchar más historias sobre encontrar fortaleza en lugares inesperados, no olvides suscribirte al canal. Recuerda, elegirte a ti mismo no es egoísta, a veces es lo más valiente que podemos hacer. Mantente fuerte.